Bienvenidos a su plataforma Astrocitos Digital. Un saludo a toda la audiencia que nos visita en este primer video. En él nos adentraremos en los puntos principales de un tema cuya relevancia es indiscutible y a partir del cual se podrán comprender contenidos más complejos posteriormente. Seas un médico blasto de primer año, un bachiller, un profesor que quiera recordar el tema porque es la clase que le toca dar mañana, o sea cual sea el caso, acompáñanos. La meiosis es un tipo especial de división celular en la que de una célula diploide se producen 4 células germinales, gaméticas o gametos haploides. Aquí tenemos una imagen donde lo apreciamos mejor. Recordemos un concepto importante, ya que será una constante en el desarrollo del tema: los cromosomas homólogos. Se denominan cromosomas homólogos a un juego de cromosomas de origen materno y a otro juego de origen paterno, que son similares, pero no idénticos. Los 46 cromosomas humanos se agrupan en 23 pares. Cada par está formado por 2 cromosomas homólogos. La meiosis reduce la cantidad de los cromosomas de 46 a 23, y cada gameto contiene solo un cromosoma de cada uno de los 23 pares originales. A esto se le conoce como cantidad cromosómica haploide. La distribución ocurre al azar, de modo que cada gameto contenga una combinación diferente de cromosomas. Es un proceso que implica 2 divisiones sucesivas: la meiosis 1 o división reduccional y meiosis 2 o división ecuatorial. La organización aleatoria de los cromosomas en los gametos, espermatozoides y ovocitos, durante la meiosis, logra una variedad infinita en los genotipos de la progenie o descendencia. Los fenómenos nucleares de la meiosis son los mismos en hombres y en mujeres, pero los citoplasmáticos presentan una marcada diferencia. En los hombres, las 2 divisiones meióticas del espermatocito primario producen 4 espermátides haploides con idéntica estructura, aunque singulares desde el punto de vista genético. Cada espermátide tiene la capacidad de diferenciarse en un espermatozoide. En cambio, en las mujeres, las 2 divisiones meióticas de un ovocito primario producen un óvulo haploide y 3 cuerpos polares haploides que terminarán por desaparecer. ¿Qué es lo que sucede? El óvulo recibe la mayor parte del citoplasma y se convierte en el gameto funcional. Por ello, los cuerpos polares reciben muy poco de este citoplasma y se degeneran. Bien, comencemos de lleno con las fases de la meiosis. Meiosis 1. Primera división meiótica o división reduccional. Durante la meiosis 1, como lo implica su nombre de división reduccional, la cantidad de cromosomas se reduce de diploide a haploide y la cantidad de ADN se reduce de 4D a 2D. Profase 1. Antes de continuar, me gustaría mencionar que, además de la información que estaré comentando, pueden complementar con el pie de cada una de las imágenes que se irán presentando. Sigamos. Durante la profase 1, se observa cómo los cromosomas duplicados o de doble hebra se condensan y aparean con los cromosomas homólogos a la altura del centrómero mediante la sinapsis, que es la asociación estrecha de los cromosomas homólogos. Se subdivide en las siguientes etapas. Leptoteno. Esta etapa se caracteriza por la condensación de la cromatina y por la aparición de cromosomas. Las cromátides hermanas también se condensan y se conectan entre sí mediante complejos de cohesión específicos de la meiosis, llamados REC8P o REC8P. En esta fase se inicia el apareamiento de cromosomas homólogos de origen materno y paterno. El apareamiento homólogo puede describirse como un proceso en el cual los cromosomas se buscan activamente. Luego de encontrar su pareja, se alinean uno al lado del otro,
dejando un espacio estrecho entre ambos. Cigoteno. Esta etapa en algunas bibliografías se escribe con C y en otras con Z, depende del autor, pero resulta indistinto. La sinapsis, que implica la formación de un complejo sinaptonémico, una estructura tripartita de 3 partes que une a los cromosomas, comienza en esta etapa y continúa durante el paquiteno. Paquiteno. En esta fase se ha completado la sinapsis. Se forman puntos de sobrecruzamiento, quiasmas, que son uniones recién formadas con una estructura similar a una X entre cromátidas no hermanas que permiten el intercambio aleatorio de material genético, recombinación genética o crossing over. Diploteno. En los comienzos de esta etapa, el complejo sinaptonémico se disuelve y los cromosomas se condensan más. Los cromosomas homólogos comienzan a separarse y parecen estar conectados por los quiasmas. Las cromátides hermanas permanecen asociadas en forma estrecha entre sí. Diacinesis. Cuando los cromosomas alcanzan un grado máximo de condensación, el nucleolo y la envoltura nuclear desaparecen y los cromosomas se localizan en el compartimento citoplasmático. Se pone en marcha la formación de un huso integrado por microtúbulos. En esta imagen obtenemos un resumen esquemático de las etapas recién expuestas. Continuamos con la metafase 1. Los cromosomas homólogos se disponen de manera aleatoria en el plano ecuatorial, con un miembro de cada lado, unidos por los quiasmas, lo que permite la redistribución de los cromosomas maternos y paternos. Al final de la metafase, los quiasmas se escinden o dividen y los cromosomas se separan. Los microtúbulos del huso mitótico comienzan a interactuar con los cromosomas a través de una estructura proteica de capas múltiples denominada cinetocoro, que suele ubicarse cerca del centrómero. Los cromosomas son sometidas a movimientos para finalmente alinear sus centrómeros a lo largo del ecuador del huso mitótico. Anafase 1. Los cromosomas homólogos, que aún constan de 2 cromátidas hermanas, se separan y migran hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 1. Los cromosomas alcanzan los polos opuestos, los núcleos reaparecen y la célula original se divide en 2 células hijas, cada una de las cuales posee una dotación cromosómica 1N, 23 cromosomas integrados por 2 cromátidas, por lo que el contenido de ADN es 2N. Aquí otra imagen donde podemos observar esta distribución. Meiosis 2, segunda división meiótica o división ecuatorial. La meiosis 2 no está precedida por una fase S o duplicación del ADN. La división en esta etapa es siempre ecuatorial, dado que la cantidad de cromosomas no cambia. Profase 2. Esta fase es más sencilla que la profase 1, ya que no hay recombinación genética. Se compactan nuevamente los cromosomas de las células hijas y se inicia la formación del huso meiótico. Metafase 2. Los cinetocoros de las cromátides hermanas de cada cromosoma quedan orientadas a cada uno de los polos y anclados a las fibras cromosómicas del huso, dispuestos en el ecuador de la célula, claramente. Anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia cada polo del huso meiótico. Telofase 2. En cada polo de la célula, las cromosomas se distienden y se conforma la cubierta nuclear. Por último, cada una de las células que iniciaron la meiosis 2 se dividen mediante estrangulación y como resultado se forman 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas simples, por lo que cada célula tiene 23 cadenas de DNA, siendo 92 cadenas en total.
Al final de la meiosis, cada célula tendrá características genéticas distintas a la célula que la generó, debido a la recombinación genética en la profase 1. Como en meiosis 1, esta imagen representa de una forma muy clara y simple la distribución final de las células formadas. Aquí un resumen gráfico de ambas meiosis y sus etapas. No podía faltar al menos una fotomicrografía de la meiosis. A modo de repaso, recordemos que la microscopía que nos permite observar organismos vivos y sin teñir, como en este caso que se trata de células vivas, es la microscopía electrónica de contraste de fases. Miren en la sexta sección de la imagen, ubicada en la parte inferior derecha. Como se puede observar muy claramente una división celular con 4 células resultantes. De acuerdo, continuemos luego de este breve recordatorio. En el varón, la meiosis para la formación de los espermatozoides inicia en la pubertad y es un fenómeno continuo. En la mujer, la meiosis 1 inicia durante la embriogénesis, se detiene después del nacimiento, en diploteno, y se completa en la pubertad. Y la meiosis 2 comienza antes de la ovulación, se detiene en metafase y concluye solo cuando el ovocito es fertilizado. Si hay errores en la meiosis, se pueden producir cambios en la estructura o en el número de los cromosomas de los gametos, que pueden ser mortales en la descendencia o causar alteraciones morfológicas y funcionales que a menudo desencadenan en síndromes clínicos. Un ejemplo es cuando los cromosomas homólogos no se separan, un fenómeno conocido como no disyunción. Aquí pueden surgir gametos con un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Los embriones que en ciertos casos se desarrollan a partir de estos gametos mueren tempranamente. Sin embargo, algunos sobreviven. El ejemplo más característico es el síndrome de Down humano, cuya causa es una copia adicional del cromosoma 21, la cual aparece por una no disyunción en la primera o en la segunda división meiótica. Algunos otros casos son el síndrome de Patau, trisomía del cromosoma 13, síndrome de Edwards, trisomía del cromosoma 18, y síndrome de Turner, ausencia parcial o completa de un cromosoma X. Para concluir, tenemos la presentación de las bibliografías empleadas para la recopilación de toda la información presentada a lo largo del video. Primeramente, porque es una obligación para todas las personas creadoras de contenido brindar el crédito correspondiente a los autores de libros, páginas web, revistas, etc., incluso de las mismas imágenes. Por ello, todas las que fueron utilizadas para la ilustración del video tienen anotada la fuente de donde fueron tomadas. Y segundo, porque es indispensable que tengamos conocimiento del origen de la información que estamos recibiendo, para que todos los conocimientos que adquiramos sean confiables y acertados. En este primer video empleamos 5 principalmente. Histología básica de Leslie P. Gardner en su edición del año 2011. Ross, Histología, Texto y Atlas, Correlación con Biología Molecular y Celular de Michael H. Ross y el Dr. Paulina, en su edición del 2016. Sobota, Histología con la colaboración de Thomas Deller de Ulrich W., en su edición del año 2010. Embriología humana y biología del desarrollo del Dr. Sebastián Manuel Arteaga Martínez y la doctora María Isabel García Peláez en su edición del 2021. Y por último, Langman, Embriología médica de T.W. Sattler en su edición del año 2019. Por supuesto, los autores e integrantes del contenido presentado en estos minutos. Muy bien. Hemos llegado al final de este video, esperando que la información aquí presentada fuera de mucha utilidad para ustedes. Esto fue una emisión de Astrocitos Digital.
Muchas gracias.